Bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión, The Frag, capítulo 8. En mi opinión, la mejor comedia de esta temporada. ¿Por qué? Porque es gracioso, es cómico, es entretenido ver a esos personajes. Ok, el episodio francamente trató mucho sobre los sentimientos que tiene Taoko sobre nuestro personaje principal, lo cual es bastante interesante porque ella normalmente empezó como un personaje secundario, un personaje de soporte, un personaje que no iba a tener mucho impacto en la serie. Pero al tomar un personaje principal que no es muy importante para la serie y convertirlo en, ¿cómo se llama?, el interés romántico del personaje principal, es algo bastante interesante de hacer en una historia. Porque normalmente en las historias o comedias románticas, o comedias, como quiera decirlo, porque esto simplemente es una historia loca, es algo interesante ver que toma un camino distinto. ¿Por qué? Porque normalmente en las series como estas, los personajes principales, el chico que se topa con la chica, ya sabemos que esos dos van a ser los que se enamoran y todo este tipo de cosas. Pero ver un personaje que llegó 5 o 7 capítulos después, que realmente es el verdadero interés romántico en la serie, es algo bastante interesante porque ella normalmente era un personaje secundario, un personaje que va a ser de soporte para los demás. Entonces, ver que se desarrolle de esa forma es bastante interesante, ya que es algo totalmente inesperado para la serie en general. Ahora sí, The Frag es una de estas series, como había dicho, que no se basa en, ¿cómo se llama?, en bromas bobas para hacer su, ¿cómo se llama?, su comedia, sino bromas curiosas. ¿Qué quiero decir con bromas curiosas? Cosas que se quedan como, ¿en serio? No creía que eso era posible. Es ese tipo de comedia, lo cual me recuerda mucho a School Rumble o series de comedia que había visto antes. Normalmente el anime el año pasado había sacado muchas comedias de tipo ecchi que habían retomado mucho el tipo de bromas sexualizadas y cosas así por el estilo, lo cual no está mal porque también es un tipo de comedia que es bastante aceptado y es bastante gracioso, debo admitirlo también. Pero también es bueno ver algo que está fuera de eso, que es bastante fresco y por alguna razón intelectualmente estúpido. Es agradable ver una comedia que realmente se esté esforzando a crear comedia inteligente, en el sentido de que no sea algo ridículo, pero sin embargo siga siendo algo sumamente divertido de ver. Como le dije, esta serie es una fiesta, esta serie es una montaña rusa, es un montón de cosas curiosas agrupadas simplemente para crear situaciones totalmente inusuales. La comedia no se basa precisamente en situaciones o cosas vergonzosas o completamente alocadas que le pasan a los personajes, sino son las situaciones en las que están enrollados en el momento. Esta es una serie que se enfoca mucho en el tipo de comedia de situación, como lo puedo decir de esta forma. Ustedes han escuchado mucho el tipo de bromas donde la gente dice que, por ejemplo, dos personas entran a un bar y pasa tal cosa, o dos personas entran a un lugar o están en cierta situación y pasa tal cosa. Es el mismo tipo de comedia, solo que hecho de una forma recta para crear un tipo de trama o historia en la misma serie. ¿Cómo se hace esto? Haciendo una serie de hechos entrelazados para crear que todo esto sea cómico. Por ejemplo, ver cosas que pasaron en un capítulo anterior, por ejemplo en el capítulo 3, son importantes para que algo en el capítulo 5 nos dé gracia. ¿Por qué? Porque le hemos llevado continuidad de la historia y sabemos que le están haciendo referencia a algo que había pasado antes, que nos dio gracia en ese momento. Entonces, al saber que los personajes todavía recuerdan eso, es parte de lo humano que tienen, es parte de que llevan una vida día a día. Entonces no es tanto de algo que es un sketch, que simplemente es algo que pasa y ya es divertido y ahí terminó. No, es algo que hace que los personajes tengan una vida y se sientan como personas que llevan una vida diaria. Ahora, parte de la comedia es el interés que tengamos en los personajes. Y Takao, ya que es un personaje secundario y tiene un interés romántico en nuestro personaje principal, es interesante ver cómo ella se va desarrollando para tomar una posición más adelantada a los demás personajes. Ver cómo está escalando esto de forma agradable.
la forma en que se sonroja, la forma en que es un poco tímida, pero también bastante decidida en lo que quiere. Es algo muy agradable que ver en un personaje que normalmente estaba de soporte. También ver parte de que nuestros personajes principales tienen iniciativa y no simplemente están fuera de lo que pasa en la serie, es algo bastante interesante que ver. Nuestros personajes principales estaban viendo que Takao sí tenía sentimientos por el personaje principal, y el personaje principal no se ha dado cuenta que ya tiene sentimientos por él, pero no es lo suficientemente estúpido como para darse cuenta si ella lo está invitando a salir. Entonces es bastante interesante ver ese tipo de situación entre estos personajes. Sé que algunos estaban muy interesados en que, ¿cómo se llama nuestra personaje principal? Que era Orako, se interesara por el personaje principal, como se supone que las historias están predeterminadas. Pero ver un personaje que apareció de la nada y de repente 5 capítulos después de que empezó la serie, ver qué realmente es el interés romántico que ha tenido nuestro personaje principal es bastante interesante, porque si lo notamos de esta forma, si fuera una película, véanlo de esta forma: si fuera una película, nuestro personaje principal se enamoraría de nuestra personaje principal y sería lo más obvio del mundo. Pero veamos, los capítulos son de 20 minutos, entonces son como hora y media después mostraron el verdadero interés romántico de nuestro personaje principal, lo cual es algo bastante interesante. Como lo he dicho, la comedia es inteligente y el capítulo fue genial. La vara en la fila, la espera en la fila, ¿cómo se llama? Los pequeños retoques con la familia de Takao, ¿cómo se llama? Lo inquietante y agradable que es Roca en cierto sentido, y lo descorazonada que puede ser sin darse cuenta ella misma. A decir verdad, es una muy buena serie cómica con un montón de potencial para los personajes en sí, y es algo muy difícil ver en la comedia porque los personajes normalmente simplemente son estúpidos y punto final. Pero al ver que estos personajes se van desarrollando también como humanos, es algo importante en las series. ¿Por qué? Porque nos ayuda a hacer conexión con ellos, y la comedia ayuda también a eso. Nos vemos la próxima semana. Comenten, pongan me gusta y suscríbanse.